Bueno, una pequeña breve introducción. Nuestra compañía, Reactivo para Análisis, ahora con su marca comercial RPA. Somos una empresa dedicada a la comercialización de materiales y equipos de laboratorios. También incluye el servicio de soporte técnico y servicio de soporte analítico o de aplicaciones, ¿no? Nuestros procesos de venta como de soporte están basados en norma de calidad. Tenemos la certificación de ISO 9000 dada por SGS, ¿no? Nuestra compañía está comprometida en brindar alcances tecnológicos, como en esta charla, en cuanto a, a la gama de empresas o socios a las cuales nosotros tenemos que llegar, que es en el caso de las instituciones y universidades, a la industria minera, a la parte de alimentos, a la industria química en general, y también la industria farmacéutica, y todas las demás afines, ¿no? Dentro de todo esto, la compañía Reactivo para Análisis tiene las principales marcas premium del mercado, entre ellas Thermo Scientific, Sen Corporation, Canon, PAR, Suez. Ellas son marcas reconocidas en el mundo analítico, ¿no? También tenemos equipos sostenidos en cuanto a marcas como Tecnal, Saviles, Peak, Fenómenes, Fisher, Rigaku y High Purity Standards. Bueno, empecemos con lo que hemos venido el día de hoy. Vamos a tocar parte del principio de operación. Vamos a ver todo lo que es ICP-Masas para poder entender bastante cuál es la implicancia de los análisis y los resultados, ¿no? Bueno, un ICP-Masas tiene el mismo principio en cuanto al plasma de un ICP óptico, o sea, usa la misma fuente de plasma. Su similitud con un ICP óptico o un Que ICP todavía OE, no es por favor, sus micrófonos. Entonces, solo se parecen en la fuente, en la introducción de la muestra por la fuente, en la introducción de la muestra al generar un aerosol que ingresa al plasma, ¿no? La diferencia entre ambos es que aquí ustedes pueden ver un gráfico en el cual, permítanme, voy a colocar el puntero, en la cual nosotros obtenemos en esta gráfica un espectro, ¿no? Que es el espectro de luz emitida en un ICP óptico. En un ICP masas lo que se tienen señales de intensidad en base al número de masa atómico del ion molecular que ingresa o el átomo que ingresa al sistema óptico. Entonces, en un ICP masas normalmente hay 5 etapas básicas, ¿no? La generación del aerosol de la muestra, que es obviamente el que es similar al del ICP óptico, con alguna cosa en particular que vamos a ver más adelante. La ionización de la muestra en el plasma. Y aquí viene ya estas de la paso 3 al quinto. Tenemos extracción de iones en la interfase de muestreo, que aquí ya es propiamente de la espectrometría de masas, la separación de iones por masas y la detección de iones y obviamente el cálculo de concentración o determinación cuantitativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman los iones o los iones moleculares, no? Entonces acá nosotros vemos que la muestra en estado líquido, que va a ingresar en forma líquida hacia el plasma, es entregado por un sistema de introducción. La muestra va a viajar a través del plasma y dentro de ella va a lograr un proceso de conversión de un átomo en su estado básico, su estado basal, hacia un ion con carga positiva. Lo que se busca acá es que el átomo se cargue, se le retire un electrón y quede cargado con más, solamente en la carga positiva. Entonces, la zona analítica del plasma posee una temperatura de 6.000 a 7.000 Kelvin, lo que da suficiente energía para expulsar el electrón. Entonces, ¿qué sucede? Por aquí va a ingresar la muestra. Esta es parte de la antorcha
y este es el tubo central donde justo se empieza a formarse la pluma del plasma, ¿no? Y aquí es donde justamente se va a generar los átomos ionizados. Recuerden que en este caso solamente vamos a requerir que se ionice con un signo positivo, o sea, la pérdida de un electrón. Estos puntos que están aquí, ya lo vamos a ver en fotos, corresponden a un coil, un espiral, que van a permitir generar este plasma, ¿no? Ahora, la mayoría de elementos químicos tienen isótopos. Y esta es una de las cosas que lo diferencia con respecto al ICP óptico. Que nosotros, por ejemplo, al cobre, en ICP óptico lo vemos como cobre, ¿no? Y tiene sus líneas de emisión aparte. Pero aquí vamos a ver el isótopo del cobre 63, con el cobre 63. Y nosotros vamos a ver que existe una proporcionalidad natural en la naturaleza del cobre que está ahí. Y esto se encuentran como dos señales proporcionales a su abundancia isotópica. Entonces, el ICP masas me permite a mí, de esta forma, poder ver los isótopos del átomo y ver su distribución natural. Aquí ustedes van a encontrar en este link que lo vamos a entregar en las diapositivas que entregamos a los que participan, van a encontrar un link donde vamos a encontrar todo lo que son los isótopos de cobalto, níquel, cobre, zinc y todos los demás. ¿Por qué es importante tener en cuenta ello? Porque aparte de poder nosotros determinar realmente digamos, la distribución, podemos también saber qué es lo que va a pasar o qué interferencias van a ocurrir, que es otra parte de los retos que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta data o este link es muy importante. Por lo general, un ICP masas corresponde a la parte de introducción de muestras, ¿no? En la parte de introducción de muestras tenemos todo lo que es el nebulizador y la cámara de nebulización, tenemos la antorcha, tenemos el plasma, que el plasma se genera por un sistema de radiofrecuencias, tenemos la interfase, en la cual se encuentra ya en vacío por una bomba de vacío mecánica, tenemos la óptica, la cual la óptica va a estar en ultra vacío, con bombas turbomoleculares que sostienen un alto vacío en el sistema, ¿no? Y obviamente van a haber dispositivos, ya son las celdas de colisión, los lentes de deflexión, los cuadrupolos, que van a dar directamente la selección de la muestra y obviamente un detector de estos iones que están llegando, ¿no? La introducción de la muestra es importante porque en ella vamos a ver toda la parte de la nebulización y la cámara, en qué nos aporta. Lo que nosotros requerimos realmente es generar un fino aerosol de la muestra para que pueda ser ionizado de forma eficiente en el seno, en el medio del plasma, ¿no? Entonces ocurren dos eventos allí, la generación del aerosol, que se debe gracias al nebulizador, ¿no? Por lo general, todos los ICPs, incluso los ópticos, utilizan una estática que va a bombear a través de unos canales o mangueritas a la muestra, a los estándares, al blanco. También pueden venir los estándares internos. Entonces, y por lo general se hace a un flujo determinado de 1 mililitro por minuto, ¿no? El líquido ingresa al nebulizador, ¿no? De tal manera que este nebulizador rompe el líquido hacia un fino aerosol por un efecto neumático del flujo de gas, convirtiendo el líquido en gotas muy diminutas. Ahora, esas gotas muy diminutas hay que saberlas seleccionar, y eso va a depender mucho de la cámara spray o la cámara de nebulización, ¿no? Que su función es que solamente lleguen a la antorcha las gotas más pequeñas. Las más grandes son las que tienen que irse hacia el desagüe, hacia el efluente, hacia el waste muchas veces, ¿no? De tal manera que estas pequeñas gotas son las que se ingresan para poder ocurrir la disociación, atomización
y la ionización de la muestra, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante, y lo voy a mencionar en la parte de aplicaciones, que incluso, a pesar que usemos bomba peristática, hay una variación en la cual nosotros utilizamos una alimentación a través de pequeños loops de muestras, y eso sirve para mejorar la sensibilidad y la carga, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este es el esquema donde nosotros estamos viendo aquí la bomba peristática que toma la muestra, el nebulizador, ¿no? Y esto, la cámara spray, y lo que se dirige hacia la antorcha. Aquí una foto en general del sistema de IKRQ de nuestra marca Thermoscientific, ¿no? Y aquí aprovecho en esta foto para indicarle, acá está la bomba peristática. Aquí en esta caja negra, por este lado, ustedes van a ver, acá está el nebulizador, acá está la cámara de nebulización, y acá está la antorcha. Esta caja que lo está, cubriendo, es un sistema de enfriamiento especial, de enfriamiento Peltier. Por lo general está entre 2 o 4 grados centígrados, para poder obtener un efecto físico deseado, que ya lo voy a mencionar. Ahora, existen diferentes tipos de nebulizadores, ¿no? El más común, o los más comunes usados, son los nebulizadores neumáticos, donde se utiliza el argón para que ello presurice y genere este tipo de efecto. Cuando llega la gota, el argón se alimenta por aquí y por la alta presión genere este aerosol, ¿no? El argón normalmente entra entre 20 a 30 psi. Son nebulizadores muy similares a los ICP ópticos, pero hay que tener en cuenta una cosa, que los nebulizadores de ICP ópticos no pueden ser usados en nebulizadores de ICP masas. Y la razón viene por lo siguiente. Ya vamos a ver la parte de la interfase, pero en la parte de la interfase existen unos componentes que se llaman cono de muestreo y cono skimmer, que tienen un diámetro pequeño. Entonces, hay que cuidar que la cantidad de sólidos disueltos, expresada como TDS, en la solución esté menor a 0.2%. Pero algunos dirán, oye, pero yo a veces quiero analizar agua de mar, y el agua de mar tiene un porcentaje de 25% de sales basadas específicamente en cloruro de sodio. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Sí hay soluciones, y eso lo vamos a ver en la parte de aplicaciones, ¿no? Pero esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. La razón por la cual un ICP masas no puede recibir mucha muestra con alto contenido de TDS es porque vamos a tener en la interfase conos de muestreos que se pueden bloquear. Y estos conos de muestreo están dados, por ejemplo, el skimmer es de 0.6 y el cono de muestreo es de 1.2. Entonces, eso va a ser muy importante tener en cuenta, y es parte del reto del análisis de ICP masas. La cámara spray, como dijimos, es para poder eliminar las gotas más grandes y suavizar los pulsos que generan la nebulización. Tiene que estar de preferencia frío para una estabilidad térmica, utilizando el Peltier, esa caja negra que le había dicho. Y su función de esa temperatura es poder reducir los óxidos. Entonces, vamos a encontrar en esta técnica que una de las interferencias propias del sistema es la generación de óxidos. Y la mejor manera de reducir la generación de óxidos es colocar una temperatura baja en esta cámara, ¿no? Por lo general, el IKRQ tiene una cámara ciclónica que trabaja utilizando la fuerza centrífuga para poder extraer las gotas más grandes hacia lo que es el waste, ¿no? El desecho. Obviamente, por esa fuerza centrífuga, las gotas se discriminan debido a un efecto al vórtice del flujo tangencial, ¿no? Esto es la cámara ciclónica. Ahora, la cámara ciclónica va a depender también de qué tipo de análisis o de muestras vamos a hacer. Acá hay una de cuarzo, pero por ejemplo, cuando se quiere hacer aplicaciones geoquímicas, es preferible utilizar una de PTFE, que va a ser mucho más resistente, porque para geoquímica muchas veces se utiliza ácido fluorhídrico. Entonces hay que tener en cuenta
esas situaciones, ¿no? Es la que muestra mayor eficiencia la cámara de nebulización ciclónica, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta, dependiendo de la aplicación, las aplicaciones con el ácido más agresivo, que es el ácido fluorhídrico, tendríamos que utilizar una cámara de PTFE, o de Flon, a eso la gente le dice. Bueno, la otra parte es el plasma. El plasma es importante porque aquí vamos a encontrar tres componentes. La antorcha por sí sola, que es esta parte de aquí. Vamos a encontrar el espiral de radiofrecuencia, que son estas tres líneas, que es un coil o espiral por donde se va a formar y va a pasar el plasma, ¿no? Y este coil está alimentado por un sistema que no se ve, que está atrás, que es un sistema de fuente de energía de radiofrecuencia, ¿no? Que también permite el encendido y la estabilidad de este plasma. En general, las antorchas, acá en el caso de nuestra marca Thermoscientific, son antorchas desmontables, donde tenemos un tubo central, tenemos la conexión y vemos cómo el tubo central colocamos el cuerpo de la antorcha y este es el soporte guiado con alineamientos, ¿no? Podemos ver que los puntos ayudan a mantener alineado la antorcha, y entonces lo colocamos de forma precisa y estos orificios con O-ring con justamente las entradas del gas argón que van a ingresar, ¿no? Tenemos al tubo exterior, el tubo central y el inyector de muestra, ¿no? Acá, por lo general, en promedio, en el tubo exterior y central fluye un flujo aproximadamente que oscila entre 12 a 17 litros por minuto, ¿no? Y el tubo central del inyector tiene aproximadamente un litro por minuto más, ¿no? Para tomar la muestra en forma de aerosol, ¿no? Aquí podemos observar cómo se posiciona la antorcha con respecto a esta parte. Ustedes ven que la antorcha, el plasma, se posiciona de tal manera que enfrenta aquí, no se llega a ver, pero vamos a ver al primer cono, que es el cono de muestreo, ¿no? Entonces hay que tener bastantes consideraciones aquí, porque a comparación de ICP óptico, el cono es de un material metálico, por lo generalmente está hecho de platino o níquel. Entonces, el alto potencial eléctrico que se genera con el coil y el metal pueden generar arcos eléctricos. Entonces hay que tener bastante cuidado, tanto la distancia para no generar un arco eléctrico, como también no se genere dobles cargas en el elemento. Si yo quiero, por ejemplo, analizar el cobre, quiero el cobre más, no el cobre más 2, porque el cobre más 2 me va a generar problemas. Entonces, esa posición del plasma, vamos a ver que se puede programar en cualquier sistema de ICP masas. Hay que tener el control de ello, ¿no? Y también esa posición del plasma va a incidir mucho en aquello que se llama sintonización o tanning, que es importante en el caso de los análisis para obtener una buena sensibilidad. Entonces, es otro de los retos que vamos a encontrar a la hora que se va a trabajar con el ICP masas, porque vamos a tener que nosotros tener en cuenta que vamos a tener que monitorear también el estado de este cono. El cono de muestreo, a medida que se va trabajando, van a haber incluso depósitos se van a formar como costras o cáscara parecido a un óxido que va a influir en los análisis posteriores. Por eso que se tiene que sincronizar, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. En general, para que se forme la descarga del ICP, realmente se genera una potencia entre 750 y 1500 watts. Por lo general, típicamente en las aplicaciones se encuentran 1300 a 1500 watts, que se colocan en el espiral, y las radiofrecuencias en nuestros equipos es de 27 MHz. Normalmente, la mayoría de equipos de ICP Masa están trabajando de 27 MHz. Hay otra radiofrecuencia que se utiliza en otra marca, pero por lo general el 95% de las compañías trabajan a 27 MHz, que es una radiofrecuencia que no se interfiere con otras radiofrecuencias comerciales, ¿no? En cuanto a las señales de radio, ¿no?
Entonces, aquí nosotros vamos a ver los pasos cuando aquí va a ingresar el argón, el flujo tangencial, dentro del tubo exterior de la antorcha. Acá tenemos la carga del coil o la espiral. Luego se va a generar una inducción eléctrica, un campo eléctrico, y con un tipo de encendedor, una chispa, va a encender este plasma, una chispa de alto voltaje. Y esta chispa lo que va a hacer, se va a generar la inducción de la colisión del gas de argón, de tal manera que se forme esta pluma. Todos los equipos de ICP óptico, ICP masas, utilizan sistema de extracción, por lo que les dije, que en esta zona estamos trabajando entre los 6.000 a 7.000 grados Kelvin. La región de interfase. Esta región de interfase es una de las regiones más, digamos, importantes en el sistema. Una buena introducción de muestra le va a dar una buena sensibilidad al sistema. Y la región de interfase, su rol principal es transportar los iones de forma eficiente desde el plasma, que se encuentra a presión atmosférica, hacia el espectrómetro de masas, que por lo general se encuentra en un vacío de 10 a la menos 6 torr. Esta región de interfase consiste de dos conos metálicos con orificios muy pequeños, y en esa zona estamos trabajando ya entre 1 a 2 torrs, que es soportado por una bomba rotatoria o una bomba de aceite o bomba difusora. Entonces, los iones generados del plasma que llegan al cono, pasan al cono de muestreo que se encuentra en estos diámetros y viajan a una distancia corta hacia un cono skimmer que tiene un diámetro mucho más pequeño. Y cuando pasamos el skimmer va a llegar a los lentes iónicos que van a ir al espectrómetro de masas. Ahora, entre el plasma, la interfaz y el espectrómetro de masa hay una diferencia grande en lo que es la temperatura, ¿no? Hablamos 6.000 a 7.000 Kelvin, entonces si el vacío no va a estar a alta temperatura, obviamente, el sistema donde se alojan estos conos son enfriados con un recirculador de agua o lo que conocemos como chiller. Por eso que en este caso los ICP ópticos como los ICP masas utilizan chillers. Estos son los conos. Esto es lo que yo les decía. Esto es lo que se enfrenta al plasma. Acá se ve completamente limpio el cono de muestreo y aquí está el cono skimmer, ¿no? Y en ese cono skimmer ustedes vean el orificio. Y acá viene otro de los retos. Yo les decía que a medida que vamos usando y dependiendo de la carga, muchas veces acá se va a generar óxidos o una película que vamos a tener que limpiar. Hay procedimiento de limpieza, ¿no? Que se puede y seguir usando, pero con el uso, ese orificio se suele en el tiempo deformar. Y ya cuando se deforma este orificio, obviamente van a existir problemas en el arranque o el encendido del plasma, en el vacío, entonces hay que reemplazarlos. El skimmer que está aquí detrás de este cono de muestreo, que es este de aquí, el skimmer, es un orificio mucho más pequeño. Por lo general, lo que más se cambia es el cono de muestreo. Por lo general es el cono de muestreo. ¿Cuándo cambiar un cono skimmer? Es cuando se llegue a, en cierta manera también, a poder deformar este orificio pequeño. Como siempre son, cuando uno va a hacer un análisis, siempre hay que sacarlos y hacerle mantenimiento para hacer los mantenimientos de rutina. Hay que tener bastante cuidado porque estos se sacan, normalmente se extraen con unos imanes especiales para guardarlos sobre ellos para que no se deformen la punta. Ha habido algunas veces que personas que de alguna u otra forma no tuvieron cuidado y el cono skimmer, que es más pronunciado y más pequeño, con un simple golpe se puede deformar. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Esto es lo que sucede del plasma. Pasamos del cono de muestreo. Acá hay una región de vacío, que esta región de vacío, estábamos hablando que estaba entre 1 a 2 torrs. Y una vez pasado aquí, empezamos con el primer componente, que son los lentes de extracción. El primer componente óptico iónico de un espectrómetro de masas, ¿no? Acá se puede observar cómo viene
el cono de muestreo, el cono skimmer y el lente de extracción. Ahora, para ir adelantándonos un poquito, estos tres componentes nosotros los podemos retirar sin necesidad de romperlo en nuestro sistema para poder hacer limpieza y mantenimiento. Una de las cosas que se está haciendo aquí para evitar cualquier descarga o arco, digamos, se ha utilizado un acople capacitivo para eliminar diferencia potencial de 100 a 200 voltios que puede generar un arco eléctrico, y que si no genera el arco eléctrico puede generar unas dobles cargas. También se utiliza un acople capacitivo. Ahora, lo importante es, acá, cuando ingresan a la parte de ICP masas, es muy, muy, muy importante cuán bien enfoquemos los iones. Y aquí donde entra ya la parte de espectrometría de masas a tallar. Aquí lo que se busca en el sistema de iones es transportar la máxima cantidad de iones de analito hacia la región de interfase. De la región de interfase hacia el espectrómetro de masas, y eliminar componentes de matriz o especies que no estén ionizadas o no tengan que ver o no estén relacionadas con el analito. ¿Okay? Otro rol secundario que tiene el sistema de enfoque de iones es evitar que partículas o especies neutras o fotones alcancen el analizador de masa, porque eso generaría una inestabilidad en la señal y aumentaría el background o el back, que eso incidiría en tener un límite de detección no adecuado para estos sistemas. En nuestro caso, por ejemplo, estos son los conos, el lente de extracción. Aquí se puede ver, esta es una simulación de los campos eléctricos y del enfoque de los iones, ¿no? Como los campos eléctricos que están en esta forma en color rojo, líneas rojas, cómo enfocan el haz de iones que ingresan. Como les decía, la importancia del sistema de enfoque de iones es centrar, enfocar, hacer ingresar la mayor cantidad de iones hacia el sistema, ¿no? Esto, mientras más cantidad de iones aseguremos, vamos a tener muy buenos niveles de detección. Entonces, aquí, una vez que pasa esto, nosotros le llamamos normalmente en termo lo que es, este es el lente de tracción y este es el lente RAPID, que quiere decir sistema de deflexión a 90 grados, va a aparecer el primer componente importante antes del cuadrupolo, que es la celda de colisión. Entonces, la celda de colisión es importante en muchos sentidos. Cuando trabajamos con ICP masas, pasan a través de este canal. En otras marcas, diferentes a las de Termo, utilizan cuadrupolos, o octapolos, o hexapolos, pero nosotros usamos un híbrido parecido a un cuadrupolo, pero que le llamamos flactapolo. En vez de tener rodillos, lo que tenemos acá son como placas. Pero ¿cuál es la función? Porque en la celda de colisión puede usarse como un dispositivo de paso de iones, de forma sencilla que pasen, o puede ser usado como una región donde vamos a eliminar interferencias. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Y de dónde vienen las interferencias? Si uno dice, yo estoy utilizando los reactivos, los pasos adecuados. Lamentablemente, en la cámara donde se genera el plasma, el argón con el oxígeno, a la hora que se ionizan generan estas cargas. Argón con el oxígeno, argón 40 con oxígeno 16. Si sumamos C56, interfiere con el fierro 56. Argón con el H ácido de los ácidos, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, del ácido fluorhídrico, que llegan a través de la muestra, 38,1 de hidrógeno genera la interferencia con el potasio. Y así, por ejemplo, el calcio con el mismo argón, 40. La doble carga o la molécula, digamos, un diatómico de argón, que es el 80, con el selenio. Del ácido clorhídrico con el argón puede generar
una molécula que interfiere con el arsénico, el argón con partes orgánicas que pueden tener carbono, genera una interferencia con el cromo, ¿no? Y así el cloro proveniente del ácido clorhídrico con el oxígeno de la cámara puede generar la interferencia con el vanadio. Entonces, ese es otro de los retos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y para eso la celda de colisión sirve para evitar, pues si nuestros objetivos es analizar estos componentes, nos vamos a enfrentar a esta situación. Y hay diferentes formas como lo podemos trabajar. Incluso en la literatura de muchos de las personas o fabricantes de celdas de colisión, ocurren fenómenos en los cuales en lo que son tipo hexapolo, capolo, generan nuevas sustancias. Es por eso que en nuestro caso Termo utiliza este tipo de celda de colisión flactapolar, que es un cuadrupolo plano. Y aparte de esto, es que no reduce menos la formación de otras especies, sino que también puede hacer una propiedad de un corte de masas cortas, un low coat mass, o sea, un corte de masas cortas en las cuales no es necesario para masas por debajo de 40, no es necesario introducir otro tipo de gases. Pero es importante ver qué es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, en la celda de colisión, los iones se dirigen a la celda, que están ubicados antes del analizador de masa. Cuando hablamos del analizador de masas, hablamos del cuadrupolo, un gas de colisión o de reacción. Entonces, recuerden, del plasma es extraído los iones hacia el sistema, y en la celda de colisión se puede agregar una línea de helio o una línea de oxígeno. Este nos interfiere con el calcio. Con él y tenemos el argón con el calcio. Igual, en el caso del calcio solamente no ocurre reacción, entonces por eso que nosotros podemos de esta manera asegurar que no hay interferencia entre esta especie de argón 40 más con el calcio 40 más. Entonces, esa es una de las ideas sobre las cuales se maneja este sistema de celda de colisión. Una de las cosas más usadas es el modo de gas no reactivo, como el KED, lo que se llama la discriminación de energía cinética, Kinetic Energy Discrimination. Se basa en el principio de separación de iones de acuerdo a su energía cinética. La energía cinética se refiere al movimiento, a la velocidad. Entonces, se requiere allí que cuando se ingrese el gas se adhiere en la molécula y le dé mayor masa, y al tener mayor masa se va a mover más lentamente. Entonces, de esa forma, en este caso, se discrimina por su energía cinética qué ion molecular va a llegar hacia el sistema de cuadrupolos, ¿no? El más usado es el helio, tiene alta eficiencia en ello. Aquí se puede observar, por ejemplo, antes de la celda, como, por ejemplo, el analito y la especie poliatómica que puede tener la misma masa. Entonces, aquí ingresan los gases, el gas helio, las moléculas, se adhieren y le generan un movimiento mucho más lento a la molécula y se discrimina por su energía cinética, como acá la especie poliatómica con el helio le genera una disminución en el movimiento, en la energía cinética,
el analito, al tener menor masa adherida, es la que va a llegar al cuadrupolo. Esto se basa netamente en colocar potenciales eléctricos hacia el sistema. Por lo general, todos estos sistemas ópticos, y este es un principio del cual vamos a ver, es que nosotros, todos los componentes dentro del sistema de un sistema de masas están con determinados voltajes. Cuando yo les decía que la celda de colisión, por ejemplo, puede servir para solamente pasar la muestra, eso se llama trabajar en un modo estándar. Podemos trabajar en un modo CCT, que es un modo reactivo, en el cual cuando utilizamos hidrógeno. Podemos trabajar también en lo que es un modo de energía cinética, donde generalmente se trabaja con helio. Dependiendo del modo, muchas veces los voltajes dentro de los componentes van a cambiar. Y esto tiene que ver mucho con la sintonización. Algo que veíamos y mencionaba que nuestra celda de colisión Flactapolo tiene lo que se llama masas, por ejemplo, un corte de masas bajas, ¿no? Donde masas por debajo de 40 se pueden observar y ver sin ningún problema utilizando el helio y nuestra celda de colisión sin necesidad de que utilices el modo de reacción con hidrógeno, ¿no? Es por eso que muchas veces en los sistemas ICP masas que nosotros hemos podido instalar, lo hemos utilizado con el argón, obviamente, para el plasma, y con helio. Con el hidrógeno ya no, porque este sistema nos permite discriminar muy bien, por su óptica de la celda de colisión, todo aquello por debajo de 40, dejando muy buenos resultados el trabajar con la celda de colisión Flactapolo. Entonces aquí se puede observar una reducción de lo que se llama la concentración equivalente de background, por ejemplo en germanio, ¿no? Se reduce utilizando este tipo de tecnología. Después de la celda de colisión, nosotros tenemos que pasarlo hacia un lente de deflexión. Por acá abajo está la celda de colisión y por acá va a llegar de nuevo el haz de iones. Y ustedes se van a dar cuenta que para pasar el haz de iones, por aquí hay una desviación, no es recta. Los iones se desvían. Y eso es para que cualquier remanente de lente de carga neutral choque y no llegue al cuadrupolo, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces existe el flujo de los iones que pasan hacia la colisión y estos son llevados y desviados por campos electromagnéticos. Y llegamos al cuadrupolo, que es el que va a filtrarse. El cuadrupolo son 4 rodillos, obviamente, que van a estar en forma paralela, trabajando en modo positivo y negativo, los cuales se van a ir alternando a una alta radiofrecuencia. Normalmente están trabajando a 1 MHz. Entonces, este trabaja utilizando la radiofrecuencia y el potencial eléctrico continuo. Y estas combinaciones, lo que va a suceder es que en determinados momentos, a unas altas velocidades, van a haber combinaciones de radiofrecuencia con voltaje que van a ser selectivos en base al tipo de elemento. Aquí se está mostrando litio, cobalto, indio, uranio, que son la masa baja, la masa intermedia baja, la masa intermedia y la masa más alta, ¿no? En las cuales todos estos se van a mover. Este es un gráfico de estabilización dentro de ellos. Entonces se le genera aquí una pendiente y el punto, por ejemplo, que este punto que está acá puede corresponder a una combinación de voltaje con radiofrecuencia, de tal manera que puedo seleccionar ya sea el litio o ya sea el calcio, ya sea el arsénico, de tal manera que él pueda en un determinado tiempo seleccionar los iones de masas respectivos. Y acá donde entra justo
lo que les mencionaba, ¿no? El concepto de autotune. El autotune tiene que ver mucho con los voltajes que se van a realizar. ¿Y por qué se hace la sintonización o autotune? Porque van a venir parámetros que son de fuente y parámetros que son de calibración, ¿no? Los celestes, parámetros del mismo de la fuente, el flujo de nebulización, o sea, la fuente de introducción de muestra, la posición horizontal vertical de la antorcha, ¿no? Entonces, hay unos parámetros que son prefijados, que están en color verde, por ejemplo, el flujo de gas auxiliar de argón o el gas de enfriamiento de argón, la potencia del plasma. Entonces, ¿qué es lo que sucede, queridos amigos? Uno de los retos es que yo les decía, la limpieza de los conos. A medida que van avanzando en el tiempo, estos conos se van generando óxidos y que se pueden ir limpiando. En un momento no se van a poder, digamos, entre un análisis u otro, no se van a obtener los mismos resultados entre un batch de análisis. Por ejemplo, el día de hoy lo prendo, lo apago y mañana lo vuelvo a prender. Hago la sintonización, si es que no hago la sintonización porque si no he limpiado puede existir algún efecto que me vaya a disminuir la cantidad de señal de iones que me lleguen hacia el espectrómetro de masa. Entonces hay que justamente verificar ello. ¿Y qué es lo que se obtiene con esto? ¿Cómo se obtienen estos valores y voltajes? Se utilizan estándares específicos que le llaman soluciones TUN o soluciones de sintonización que permiten encontrar las posiciones, los flujos y los voltajes necesarios para optimizar la mayor cantidad de señal. Pero acá también viene el punto, que muchas veces se optimizan la mayor cantidad de señal, pero eso también puede generar el gran problema de que nos genere dobles cargas u óxidos, que eso incide también en el reto del análisis, ¿no? Por ejemplo, acá se está haciendo la posición, la mayor cantidad de señal, utilizando la señal del indio, el 115, y se encuentra en una posición, ¿no? En la posición en la cual incluso esta es en forma gruesa y acá se hace en forma más fina, de tal manera que se encuentra un valor mucho más preciso. Igual va a pasar con pero acá también, vean, veamos. Ok, ¿me escuchan mejor? Un segundito. ¿Ahora me escuchan mejor? Gracias. Muchas gracias. Entonces, como les decía, no solamente es buscar el máximo, sino que la posición máxima también tenga que ver que no ocurra cosas indeseadas como son la formación de óxidos, ¿no? Que la formación de óxidos tiene que ser la menor a pesar de obtener la mayor sensibilidad. Entonces, eso tiene que ver mucho cómo nosotros obtenemos una buena señal. Lo mismo aquí, ¿no? Vemos que algunas veces es necesario sacrificar un poco de sensibilidad para no generar alto contenido de óxidos, que eso sí nos va a generar problemas con los análisis de las muestras, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Igual, el posicionamiento de la antorcha, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito más general, porque esto sí creo que es un repaso, simplemente es qué tipo de cuantificación nosotros tenemos, ¿no? Cuando hablamos de método de cuantificación, el estándar interno, la adición estándar, la ventaja de tener un análisis semi-cuantitativo en un ICP masas, ya viene la dilución isotópica, que esto es propio de ICP masas, la relación de isótopos y obviamente lo del estándar interno, ¿no?
El estándar externo es generar una curva de calibración a diferentes concentraciones. Esto es lo más sencillo de lo que hacemos tanto en una solución atómica, un UV o en cromatografía para generar una curva determinada, ¿no? En la parte de adición estándar, aquí es añadir una concentración de tal manera de que podamos extender y poder generar, eliminar el efecto matriz, ¿no? Entonces se mide la intensidad de blanco de tal manera que podamos ir agregando al blanco cantidades determinadas estándar y poder generar nuestra curva de adición estándar. Eso también es otra de las técnicas que se utiliza en técnicas como en la solución atómica, ¿no? Pero acá viene lo interesante, que, por ejemplo, uno en ICP masas puede, y eso ténganlo muy en claro, que de acuerdo a la calibración que se obtenga en el sistema de ICP masas, se puede generar una relación en cuanto a la masa y el número de cuentas, ¿no? Este es el número de masa y número de cuentas, en las cuales uno puede, en forma semi-cuantitativa, medir la intensidad y poder, en forma general, así digamos como que aproximada, saber qué concentración hay de la muestra. Entonces, eso se obtiene gracias a un proceso que se llama cross-calibration, que es dentro de nuestro sistema ICP masa, que genera una curva de intensidades de masa con respecto a partes por millón o partes por billón, ¿no? Obviamente, no te va a dar un número preciso, pero es para que te generes una idea. Pero esa es una de las ventajas de trabajar en ICP masas. Otra de las cosas que también he estado olvidando, decir en el caso del ICP masas, a comparación del ICP óptico, es que las curvas de calibración pueden hacerse hasta 8 o 9 órdenes. O sea, puedo trabajar una curva que esté desde partes por billón, partes por millón, hasta décimas o décimas de porcentaje. En ICP óptico, para poder hacer eso, tú tienes que seleccionar diferentes líneas ópticas por rangos. En el ICP masas no, vas desde un rango muy alto hacia un rango muy bajo. Entonces, otra de las cosas por las cuales se prefieren trabajar, pero tan igual como tiene una fortaleza, también hay que tener en cuenta las posibles interferencias que ello puede acarrear, ¿no? Igual, la dilución isotópica, que es una forma de cuantificar basado en alterar la relación natural de isótopos en un elemento determinado, ¿no? De tal manera que para que funcione esto, el elemento debe tener al menos dos isótopos estables, ¿no? Con la tabla que les voy a dejar aquí en la presentación el link, ustedes pueden ir determinando, ¿no? El mayor beneficio es su extremada precisión debido a que mide concentración de los isótopos en la misma solución. Esto es una de las técnicas muy usadas en geoquímica, por ejemplo. Y la relación, no dilución, relación isotópica, que es una habilidad de poder determinar relación isotópica. En ICP masas, tanto de simple cuadrupolo, de triple y en especial de sectores magnéticos, esta relación isotópica es muy usada para poder hacer análisis de tiempos, digamos, cuando uno quiere saber de un sedimento, de una muestra geológica, qué tiempo aproximado tiene de existencia en la vida media o la vida útil o la edad cronológica, ¿no? Y eso también sirve para identificar fuentes de contaminación ambiental. La estandarización interna sí es muy usada aquí porque comúnmente se le agrega a la muestra que va por la bomba peristática de forma paralela, se le va adicionando estándares, por ejemplo, como que el berilio, el escandio, el litrio, el rodio, el indio y el bismuto, que son por lo general elementos que no necesariamente se encuentran en los análisis, que nos van a permitir ver la respuesta y la estabilidad de la muestra en el tiempo, ¿no? De tal manera que nosotros podamos ver cómo se está desviando y esto se va a poder ver bien en lo que es la parte de aplicaciones. Haciendo un repaso sobre las interferencias espectrales, interferencias generales son espectrales de matriz y físicas, ¿no? En el ICP masa, las interferencias espectrales vienen por la parte del argón, la parte del ácido, ¿no? Entonces,
Obviamente, la interferencia espectral o poliatómica, por la combinación de dos o más iones atómicos, lo que vimos el argón con el hidrógeno, el argón con el cloro, ¿no? Son causados por el gas plasma, por el nebulizador, por los componentes de matriz en el solvente, las muestras, otros elementos, o probablemente la relación nitrógeno circundante del ambiente. Esto es más o menos lo que se puede encontrar, ¿no? Lo que le decía, argón-oxígeno, ¿no? Nitrógeno-oxígeno, argón-carbono. Esto es proveniente. Eso es algo que no hay forma, en forma natural que la podemos quitar, va a existir. Aquí también hay una tabla específica de estas interferencias espectrales, con qué elementos o isótopos interfieren. Entonces, para eso también, ya en un curso mucho más avanzado de capacitación, nosotros enseñamos cómo eliminarlas. Incluso el ICP Masas también tiene la parte de las ecuaciones de corrección, en las cuales vamos a poder generar matemáticamente la corrección en base a los interferentes, ¿no? La contaminación asociada viene, bueno, específico por la relación de selección de reactivos estándares. Y es muy importante y relevante esto porque, por lo general, hay muchas veces que estos análisis se llegan a tener subpartes por trillón, ¿no? El agua y los reactivos tienen que ser de alta pureza química, no son los mismos reactivos que utilizamos para ICP óptico. Ese es un gran error que a veces se comete, ¿no? No se usan estándares de calibración de asociación atómica, como a veces se suele usar con el óptico. Se tienen que ser estándares certificados para ICP Masas. El ácido también tiene que ser lo más puro posible, porque también hay interferencias que van a llegar, ¿no? De preferencia, los recipientes y materiales, el material de vidrio tradicional no es el ideal para ICP Masas, ¿no? Esto es algo que también hay que tener bastante en cuenta. Lo ideal es trabajar con material teflonado, ¿no? ¿Y por qué? Porque el vidrio tiene porosidades y con el tiempo se van a liberar silicio, sodio, calcio, magnesio y aluminio, y el borosilicato también se va a sacar, y hay pequeñas concentraciones de circonio, litio, bario, fierro, potasio y manganeso que también va a interferir. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y los materiales que no son usados de teflón y que van a ser guardados, de preferencia hay que lavarlos y enjuagarlos en una solución diluida, ácida, que varía entre 1 o 2% de ácido nítrico. Eso también es importante, es otro de los retos importantísimos que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces el cabello, la piel, las uñas, las joyas, el humo de cigarro, los cosméticos, hasta los odorantes, estas trazas también pueden contribuir directamente sobre los análisis, ¿no? Incluso un área que tiene mucho polvo, por lo general, tiene mucho aluminio. Y entonces es importante, cuando se tiene un sistema ICP Masas, que esté en un área limpia, muy limpia. Vamos a ver, permítanme un segundito, voy a cambiar de presentación. Y vamos a ver, voy a mencionar, por el tiempo que se me está quedando corto, unas aplicaciones, en general dos aplicaciones muy importantes, que creo que en este tiempo, aparte de los análisis medioambientales, entonces aquí vamos a nosotros por ejemplo, hace un momento conversaba y decía que en un sistema de ICP Masas, por lo general, no podemos usar una cantidad de sólidos disueltos por encima de 0.2% debido a los orificios en cuanto a lo que se llama los conos de muestreo y los conos Skimmer.
Sin embargo, aquí hay un análisis de una nota de aplicación de termo, que también la vamos a poner en la página con esta presentación, en la cual se utiliza agua de mar, que por lo general tiene entre 25 a 30% de cloruro de sodio, utilizando un sistema que se llama el sistema AGD o de dilución de argón, de gas argón, ¿no? Donde acá hay varias opciones. Mucha gente prefiere hacer la dilución, la autodilución, otra gente prefiere utilizar el argón. Entonces, termo también tiene el argón. Como en este caso, la potencia del plasma tiene 1550 watts. Acá está el flujo de nebulización. El flujo de gas que se aplica a este sistema AGD de dilución de argón de 0.9 litros por minuto. Esta es una cosa muy importante, porque estamos usando el argón solamente para diluir. Entonces, esto tiene que ser analizado como un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto vamos a gastar en argón? ¿No? Si ya gastamos alrededor de 14 litros por minuto en argón, en el plasma, 1 litro por minuto también hay que ver qué va a incidir en el consumo. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta. Bueno, este es el voltaje de lente de extracción. Se utiliza el gas de helio como gas para el modo KED, de discriminación cinética. Se utiliza un cone skimmer de alta matriz de 3.5 milímetros de diámetro interno y un nebulizador tipo B-Groove. En este caso, para poder saber cómo se está comportando y cómo se está estabilizando, aquí se está colocando la señal de los estándares internos. ¿Se acuerda que le hablaba del berilio, el litrio, el bismuto, el escandio? Bueno, ellos, el germanio, el terbio y el iridio, sirven para poder ver la estabilidad y la recuperación, de tal manera que podamos ver cómo se comporta el sistema. Por ejemplo, acá son aproximadamente 50 muestras analizadas en 4 horas y media, ¿no? La estabilidad del sistema. Y lo importante de los niveles de límites de detección. Incluso con los resultados obtenidos en los análisis de agua de mar, muchos de ellos incluso se detectan mucho por debajo del límite de cuantificación. Y cuando se le, el porcentaje de recuperación obtenido, que por lo general por la EPA están entre 80 y 120, vemos que el sistema nos da muy buenas recuperaciones. Esta línea roja, que son los límites altos y superiores. Bueno, es 70 a 120. Pero en la gran mayoría se ha obtenido para estos niveles muy buenas recuperaciones. Estamos en partes por billón y con RCDs realmente bajos, ¿no? Hay otra aplicación que es interesante. Cuando tú acoplas un ICP masas, mucha gente lo acopla a un HPLC, pero en termo, nuestra marca representada, lo solemos acoplar a un sistema de cromatografía iónica. El cromatógrafo iónico realmente es un HPLC. Pero ¿por qué no lo conectamos a un HPLC y por qué lo conectamos a un cromatógrafo iónico? Por lo general lo conectamos porque el cromatógrafo iónico, las tuberías del cromatógrafo iónico son todas hechas de tubería PIC. No hay ningún metal. Entonces, eso no va a generar ninguna interferencia adicional en el análisis del ICP masas. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer especiación de cromo con ICP masas, lo que acá hace las condiciones de cromatógrafo iónico, se hace una separación en una columna y esa columna, esa línea va igualito, como la introduciéramos con la bomba peristática, pero va directo ya al plasma, ¿no? Y aquí lo que se obtiene, por lo general, es este tipo de relación. Aquí, por ejemplo, el cromo 6 y el cromo 3. En cromo 3
es un catión que no genera problemas, pero cromo 6 sí es un veneno para el medio ambiente. Y entonces es como si nosotros viéramos un cromatograma, es un cromatograma realmente, pero que se puede observar las señales del cromatograma con la intensidad que se pone en el ICP. Aquí podemos ver la señal obtenida con un blanco de muestra. Este es el estándar de cromo más 6 y cromo más 3, ¿no? El agua potable, una muestra de agua potable cromo más 6 y cromo más 3. Y esta misma agua, la muestra se la enriquecemos y le añadimos, o lo que llamamos, le colocamos una cantidad determinada de cromo más 3 y cromo más 6 para poder cuantificar y todo ello. Entonces, este tipo de análisis es muy interesante porque podemos encontrar muchas veces que no basta con que analicemos el cromo o no basta que analicemos por ejemplo, el arsenito, las especies de arsénico, en las cuales nosotros vamos a encontrar que hay partes de contenido de arsénico que podemos encontrar no solamente en las aguas, sino que podemos encontrar también en alimentos. Hay una nota de aplicación que voy a compartir con ustedes que marketing les va a hacer llegar en cuanto al análisis de, por ejemplo, de arsénico en arroz, que puede ser el análisis de arsénico también que viene de las manzanas, ¿no? Y en las cuales han utilizado esta combinación de cromatografía iónica con ICP masas, ¿no? Obviamente he tratado de lo posible darles una introducción de la importancia que se tiene en cuanto al análisis de ICP masa, los principios, las interferencias, algunas de las aplicaciones, pero con todo gusto, cuando gusten ustedes, nos pueden escribir y le podemos mandar más información sobre el sistema ICP masas. También podemos decirles que existe otra técnica que es ICP masas, en la que hemos visto ahora, es un ICP masas simple cuadrupolo. Hay también una tendencia de triple cuadrupolos, pero que tiene tres aplicaciones específicas netamente, ¿no? Que están basadas en todo lo que es análisis de lo que es aleaciones, análisis de semiconductores y análisis en lo que es la parte de investigación farmacéutica, ¿no? Pero eso lo veremos en otra oportunidad. Si hay una pregunta, en el poco tiempo que nos queda, se lo agradecería, o con todo gusto nos pueden enviar un correo o a María Alejandra de Marketing para poder responder. Ok, muchas gracias. De todas maneras, estamos pendientes a lo que ustedes pregunten. Hay una pregunta. El porcentaje de recuperación estimada, Darlene, es, digamos, nosotros cuando tratamos una muestra, lo que tenemos que analizar es que cuando tú haces el tratamiento, imagínate, ¿no? Te lo voy a poner en un mensaje mucho más sencillo. Es como que si la muestra tuviese, por ejemplo, 100 partes
por millón en forma real de fierro, por decir, ¿no? Pero cuando yo hago el tratamiento de muestra, la acidificación, la digestión, lo pase por el ICP masas, esos 100 realmente me reporta, por decir, 85. ¿Ok? En general, tendría una recuperación de 85 sobre 100. Pero ¿cómo yo lo sabría? Entonces, yo no conozco lo que hay en la muestra, entonces yo analizo la muestra y me da un resultado, me da los 85. Pero esa muestra que hipotéticamente estamos diciendo que tiene 100, yo le añado 20 partes por millón. Entonces, debería darme 120. Cuando analizo y me da, por ejemplo, 117. Entonces, yo digo 117 entre 120 es el porcentaje de recuperación. Es la manera como saber cuánto es la cantidad que yo estoy recuperando en todo mi proceso, desde la toma de la muestra hacia lo que me reporta el instrumento. Y para eso hay aplicaciones, ¿no? Normalmente hay matrices, Anthony, hay matrices digamos, se pueden hacer matrices orgánicas, hay análisis que se hacen, incluso he visto aplicaciones que se hacen con lo que se llama, por ejemplo, con gasolina, pero para eso hay que antes en el plasma, hay que agregarle una cantidad de oxígeno determinada para poder oxidar la parte orgánica. ¿Ok? También existe parte de lo que es matrices biológicas, por ejemplo, la sangre, el plasma, que también hay que agregarle muchas veces este tipo de gas adicional que es oxígeno en el ingreso del ICP+. ¿Qué se debe realizar en las muestras? ¿Qué rango cuando se recomienda la curva? Bueno, por lo general las curvas de calibración depende de, a ver, uno hace las curvas de calibración dependiendo de lo que está buscando. Por ejemplo, si yo estoy metido en la EPA 200.7, entonces yo tengo que decir, por ejemplo, a mí me dicen yo quiero que la máxima cantidad de plomo que se pueda encontrar esté dado, encuentra solamente un ppb. Entonces yo tengo que generar mi curva de calibración entre 0, 0.2, 0.5, 1 y 1.2 ppb. Porque lo máximo para mí es que no pase ello. Entonces para poder obtener, o de repente me voy hasta 2 o 5 ppb. Pero hay, como yo te dije al inicio, Anthony, muchas veces nosotros tenemos la ventaja en el ICP masa de poder alargar el rango, porque como es un sistema que tiene tiene un detector de alto rango dinámico, lineal, entonces tú puedes ir desde PPTs directamente hasta porcentajes no porcentajes, décimas de porcentajes, ¿no? Puedes hacer una curva desde PPT, PPB, PPM o 100 ppm y normal, lo puedes trabajar porque puede existir algunas que algunas que puedan tener esa concentración alta, ¿no? Eso muchas veces va a depender del objetivo del análisis que vayas a hacer. Para modo estándar se pueden eliminar algunos interferentes con ecuaciones que el mismo equipo a veces arroja. Sí, se puede utilizar. Justo cada una de las compañías que tienen ICP masas tienen una librería de ecuaciones de corrección, ¿no? Pero esa es una aproximación. Muchas veces es mejor hacer la eliminación. En nuestro caso yo recomendaría que en modo estándar poner una línea de helio al CCT o a la celda de colisión para poder hacer la corrección. Esa es mi recomendación. ¿Qué tan preciso es el ICP masa en minerales oro-plata? Ya, esa es una muy buena pregunta. En el caso del oro y plata, específicamente en el oro hay que hacer un tratamiento especial. Ya, hay que agregarle hay que generar una amalgama con mercurio, ¿no? Para poder tener una estabilidad en el análisis de oro, ¿ya? Pero, honestamente, siendo bien transparente contigo, aún en oro y plata, por lo que me imagino tendrás que quieres medir la ley o la pureza, es aún mejor trabajarlo por ICP óptico, no por ICP masas.
yo recomendaría en ese caso en ICP masas que lo enfoques en aquellos análisis que son de niveles más trazas. Claro, en fertilizantes agrícolas también se pueden analizar esos metales pesados. Hay que hacer un tratamiento de nitrato sulfato si en el caso en particular sé que el azufre y el nitrógeno son interferentes. Por eso que en este caso para fertilizantes agrícolas lo que se hace es una digestión. Hay un procedimiento de digestión. De preferencia la digestión para ICP masas es digestión microondas. Nosotros tenemos una alternativa en la marca CEN. Te podemos contactar, con gusto César Augusto, nos puedes escribir y te podemos alcanzar esa información. Danixa. Ok. ¿Qué está complicado? Bueno, realmente en el caso para los análisis de la USP, para materias primas, realmente no es complicado. Lo que sí, como les decía durante la exposición y al último, es importante tener en cuenta que este tipo de materia prima, al tener muchos componentes orgánicos, hay que trabajar con sistema de digestión microondas. La USP recomienda para este tipo de análisis trabajar digestión microondas para obtener un buen resultado. Lo demás es sencillo. Cadmio, arsénico, mercurio y plomo, con toda seguridad, César Augusto, se puede hacer sin ningún problema en el sistema de ICP masas, ¿no? Igual, cuando hablamos mercurio, tanto como en el oro o como análisis de mercurio por sí, hay siempre un compromiso en hacer una amalgama con oro. O cuando analizo oro, hago con mercurio, cuando analizo mercurio, lo hago con oro. Entonces tengo que hacer una amalgama. Pero en general es bien sencillo. Sí, Hans, sí hay ICP masas, se recomienda para plomo y cadmio en matrices, por ejemplo, para análisis de cacao. Conozco algunos investigadores aquí en el país que están haciendo ese tipo de análisis con ICP masas. Es muy bueno por las trazas y porque incluso se puede tener mucho mejor precisión en el análisis. Entre el ICP óptico y ICP masa, ¿cuál tendría mayor certidumbre en la medición para análisis de vanadio en petróleo? Es retante, pero yo en particular creo que el ICP óptico tiene, digamos, alguna de las ventajas de poder hacer el análisis con menor incertidumbre a comparación de ICP masa, porque va a depender mucho de la pureza del oxígeno que vas a meter en el ICP masa para el análisis del vanadio en petróleo, ¿no? Tan igual en níquel. Erika, ha sucedido que a veces no recupero ciertos elementos de plata, cobalto, arsénico y mercurio en la matriz de agua potable. Es que cuando tú no recuperas realmente hay que analizar varios factores, ¿no? Y en el caso de mercurio, te lo digo así, mercurio es uno de los análisis bien retantes porque tienes que utilizar una solución de 200 ppm de oro para amalgamar y tener una buena recuperación. En el caso de plata, cobalto, arsénico, hay que analizar si estás utilizando el modo KED o el modo reacción, porque por sí solos el arsénico en general va a tener interferentes, ¿no? En plata y cobalto, lo que más probable tengas es interferencias por el tipo de material que estás trabajando, no más por el cobalto. Pero con todo gusto nos escribes. Te digo que en general esto puede venir por interferencias espectrales, ¿no? Bueno, vamos a ver. César Augusto. Azufre. Bueno, azufre no se analiza, o sea, si bien es cierto que tiene la capacidad, pero no se suele utilizar. Boro, calcio, cloro.
como cloro tampoco, ni azufre ni cloro. Cobalto, fósforo, fierro, manganeso. Ya. Esto, algunos, si estamos en el ramo agrícola, algunos de los metales se pueden hacer por el ICP masas. El nitrógeno total, nítrico y amoníaco se hace por otra técnica, estimado César Augusto. Pero con gusto te podemos ayudar porque también te contamos con esos equipos. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco bastante su pregunta, su atención. Nos pueden escribir a través de marketing, a través de María Alejandra, para poder alcanzar la presentación y la nota de aplicación. Y cualquier cosa, por favor, nos escriben. Muchas gracias.